Hola, hola, vamos a- a trabajar con con la sesión número 9, que se refiere a, los, a la democracia y sus tipos. Un tema muy interesante que está relacionado a esta convulsionada situación política que hay en el mundo, donde los regímenes o sistemas políticos eh, pareciera que están estancados en una lucha de valores ideológicos y políticos, donde cada quien quiere hacer prevalecer sus intenciones ideológicas, políticas, quieren hacer imponer, por decirlo de otra manera, sus conceptos ideológicos y políticos. Pero yo siempre soy de la tónica, por decirlo así, de que los países los países en el mundo podrían implementar un sistema basado en los valores democráticos, un único sistema, y hacerlo eficaz de acuerdo a sus posibilidades y normas que ellos tengan dentro de cada país. Porque la democracia no es un concepto meramente, por decirlo así, entre comillas, satánico que va a perjudicar a la sociedad mundial, sino que más bien va a favorecer y a beneficiar a una sociedad entera. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Podemos definir la democracia como el poder que viene del poder del pueblo. Sin embargo, el análisis de la democracia va mucho más allá de su definición. Y la democracia tiene características. Cada régimen o sistema político, como decía, puede implementar una democracia de acuerdo a los recursos y posibilidades que tenga, tanto técnicos, políticos, económicos, social, sin menoscabo a los derechos humanos de las personas, sobre todo el derecho a la libertad. Sartori dice que hay democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernante y gobernado es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para el pueblo y no viceversa. Entonces Lincoln caracterizó el espíritu del gobierno democrático como un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, esto es muy importante destacar porque hay dos términos muy importantes acá, tanto el de Sartori como el de Lincoln. Plantean que la democracia, uno dice que el Estado está al servicio de la sociedad y no la sociedad al Estado. Y en el caso de Sartori, como que hay una breve contradicción, ¿verdad? Porque esto tiene que ser más o menos acompañado a lo que Lincoln establece. El Estado para el pueblo y el pueblo para el Estado. Entonces, en ese sentido es que debe de funcionar la democracia, porque si ya comenzamos a distanciar un sujeto del otro sujeto, entonces ya vamos a crear o ya se va a crear el conflicto entre uno, porque si decís que solamente el Estado está al servicio del pueblo, entonces el pueblo no le va a servir al Estado. Entonces ahí hay como una especie de contradicción. Entonces, de esa manera, pues, los tipos de democracia, obvio señala que en términos generales,
La expresión democracia representativa quiere decir que las deliberaciones colectivas, las deliberaciones que involucran a toda colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin. Entonces, el ejercicio de la democracia de representación consiste en tener una persona que represente al pueblo dentro de un parlamento, dentro de un congreso, dentro de una asamblea, dentro de un comité legislativo. Entonces, eso es democracia representativa, que es un tipo de democracia. La parte de la interpretación errada de la democracia de representación consiste en que como acto puntual, es decir, que la democracia representativa es votar y nada más. No, y no es así. La lectura es que es votar y que la gente haga uso de su voto mediante de la representación que tiene en cada uno de los consejos, más o menos así como la democracia griega. Es decir, el representante tiene que ejercer la función de portavoz del pueblo ante la asamblea, ante el parlamento. En otras palabras, se delega transitoriamente el poder de decisión, pero no el mandato. En últimas instancias, el que va a tomar una decisión es el gobernante, que es que es el que manda, que es el que establece el orden, que es el que gobierna, que es el que controla, el que establece el orden en una determinada sociedad. Luego tenemos la democracia participativa. La democracia participativa es el eje central de la participación de la sociedad organizada, es decir, la capacidad que tengan los ciudadanos para organizarse de acuerdo con sus intereses y aspiraciones, de acuerdo a sus problemas, de acuerdo a sus ideas, no sus ideas políticas, sino a sus ideas de progreso. Entonces, en ese orden de ideas, la democracia participativa supera la toma de decisión y la delegación del voto y la delegación por el voto y reemplaza las actuaciones individuales por la acción colectiva en torno a intereses del mismo tipo. Entonces, participar es, ante todo, involucrarse, tomar parte, estar dentro de las decisiones públicas del gobierno de una manera democrática, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se puede entender esos dos tipos de democracia. Votar y votar no basta. Es decir, la democracia es es la toma del gobierno por parte de la sociedad mediante la representación y la participación. O sea, no es lo mismo estar calificando de tomar parte que estar involucrado y tener un empeño activo y no pasivo en las decisiones públicas. Asimismo, la democracia participativa permite constantemente la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos. Esto quiere decir que tiene una frecuencia de participación superior a la representativa, que es solo con el voto, pero no tan complicada como la directa, que es la asamblea permanente. Entonces, Claude Lefort señala que la participación implica el sentimiento de los ciudadanos de estar vinculados en el juego político, de ser tomados en cuenta en el debate político y no en el sentimiento de esperar pasivamente las medidas favorables a su destino. Eso es prácticamente lo que se entiende por democracia participativa. Los atributos debe tener una democracia contemporánea. Las primeras democracias modernas surgieron en el siglo XIX en estrecha relación con las ideas liberales y en particular las ideas constitucionales que se caracterizaron por la proclamación de derechos y deberes individuales, la separación de poderes y el principio de representación. La democracia moderna surge entonces como una forma específica de alcanzar esos objetivos, basándose en la idea de la igualdad política de los ciudadanos, ¿ya? Y por tanto en su derecho a participar en el poder político.
Así que durante el siglo XX, estos mecanismos vinieron desarrollándose y profundizándose en la medida de que iban avanzando los tipos o las participaciones de la sociedad organizada en un sistema democrático viable. Un sistema democrático nacional, ¿cuáles son sus características? Representativo, las autoridades son elegidas libremente, ¿verdad? En elecciones competitivas, existe pluralismo político y pluralismo ideológico, que no es más que entender que existen distintas ideas eh, y distintos partidos políticos de distintas ideas. Entonces, se respeta el Estado de Derecho. Ese es el sistema democrático nacional. El Estado de Derecho es que las autoridades actúan de acuerdo a la Constitución, actúan de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Eso es Estado de Derecho. Se respetan las libertades individuales, se respeta la libertad de culto, se respeta la libertad de expresión. Así es como funciona el Estado de Derecho. Se da, en la sociedad se mantiene informada de acuerdo a todo lo que se maneja en un sistema de gobierno. Y gracias por la atención y nos vemos en la próxima sesión.